Sí, hay cuenta. Sí, por favor, señor secretario. Gracias, presidente. Corresponde informar a la Comisión sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, un oficio de la subsecretaria de Agricultura, la señora María Ignacia Fernández, quien, en cumplimiento de la glosa correspondiente de la partida de su ministerio, informa sobre la implementación y ejecución de transferencias destinadas a potenciar la industria alimentaria nacional y avanzar en mayor seguridad alimentaria. Respecto del proyecto en tabla, hay un documento enviado por la señora Bárbara Reyes, abogada y directora de Magliona Abogados, mediante la cual Global Blue aporta con su experiencia y estándares internacionales al debate en tabla. Estos documentos están a disposición de los señores senadores y los vamos a mandar ahora por correo y también por WhatsApp. Eso es todo, presidente. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Saludamos también al senador que se integra. Seguimos en la votación, entonces hemos que retomar la votación en particular. Y saludamos también al senador Provenza ahí que hoy día nos va a acompañar en esta votación. Y el resto del año, muy bien, el resto del año entonces. Yo pensé que era broma lo que... Ya, muy bien. Mejor todavía. Muy bien, usted nos dice dónde quedamos para ver, y saludamos también a la subsecretaria, al equipo que la acompaña, los asesores de Hacienda también. Muy bien, entonces quedamos en la página 9, artículo 10, entraríamos a ver. Saludamos también a la subsecretaria de Hacienda. Que quedó de la sesión anterior, pero que la Comisión acordó votarlo al final del proyecto a la espera de una propuesta del Ejecutivo. Y específicamente sobre la cantidad de veces que puede utilizarse el beneficio de la devolución del IVA por parte de los extranjeros que visiten Chile. Exacto. Lo que corresponde ahora es dirigirse a la indicación 19, que recae sobre el título tercero, sobre el beneficio tributario a proyectos audiovisuales. Sí, página 9. Sí, inmediatamente, que fue un poco... Claro, hay una indicación, quizás la introducción correspondiente es que el título tercero propone o contiene un tratamiento tributario especial para los contribuyentes no domiciliados ni residentes en Chile que desarrollen proyectos audiovisuales. Ese es el segundo objetivo del proyecto original, la promoción de los proyectos audiovisuales por parte
de productores audiovisuales sin domicilio o residencia en Chile que se realizan total o parcialmente en Chile. La indicación 19 del senador Edwards es suprimir este título y los artículos que lo integran. Ya, perfecto. Yo creo que es bastante obvio lo que quiere, que no exista, Sí, digamos, que no exista este beneficio. tratamiento tributario especial respecto, claro. Muy bien. El Ejecutivo, si quiere explicar o fundamentar por qué considera que este punto es importante. Subsecretaria. Bueno, buenos días a todos los senadores, presidente, por su intermedio. Nosotros, este es un proyecto que es comprensivo respecto a los distintos ámbitos que cubre. Uno era el que vimos la semana pasada, en particular lo que tiene que ver con la devolución de IVA a los turistas extranjeros que vienen a Chile. Y después hay dos ámbitos que buscamos fortalecer la venida también de más extranjeros. Uno es a través de la industria audiovisual, que uno podría decir que tiene dos objetivos, porque es mostrar al país y por tanto también permitir que la propia industria audiovisual chilena se beneficie de producciones que vienen a filmar en Chile, que son en general todo tipo de películas, series, etcétera, pero que sean de principalmente consumo externo. Para eso se crea un registro con los nacionales y se les descuenta el IVA. Entonces, para nosotros esto es bien importante del proyecto, no nos parece que sea algo que sea eliminable, pero junto con eso hay varias indicaciones que son las que están después, que es la indicación del Ejecutivo 23, que contiene un conjunto de acuerdos que están en relación a las indicaciones 20, 21, 22 y 24 también de la senadora Proboste. Entonces, hubo un trabajo aquí para mejorar aquellos aspectos que fueron levantados con los asesores y asesoras, pero por supuesto manteniendo este beneficio que nos parece es parte integral del proyecto, como también lo que vamos a ver en relación a traer extranjeros al turismo de seminarios, etcétera, que es parte también del proyecto. Muchas gracias, subsecretaria. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra consulta. Sí, subsecretaria. Sí. tiene la Buenos palabra. días a todos. Solo quería complementar junto con lo que dice la subsecretaria Werner, que también se desarrolla a propósito de esto el turismo de locaciones. Por ejemplo, lo que pasa en Canadá o lo que ha pasado en Australia, el Señor de los Anillos es un lugar que tuvo muchas locaciones y empieza no solo a través de los audiovisuales a reconocerse el país donde se filma, sino que además la gente quiere ir al lugar donde se filmó. Y eso genera para distintas localidades de nuestro país, 75% están en zonas rurales o mixtas, genera un desarrollo económico que es sustantivo para los territorios. ¿Algún senador quiere? Saludamos al senador Saavedra, que también se integra. Sin hacerle bullying, por favor, al senador Saavedra, y soy su defensor aquí en la comisión. Guachipato, ya, no, deja, hasta ahí nomás, ya. Muy bien, yo creo que está claro el sentido que tiene esto, era parte con, como está en la naturaleza de lo que propuso el Ejecutivo. Yo, por lo menos, soy partidario de rechazar la indicación del senador Edwards, y después habrá que ver lo particular con las indicaciones del Ejecutivo que pueden complementar o afinar algunas cosas. No sé si tienen alguna duda o pasamos a votar este punto. Senador Proens. Gracias, presidente. Solamente consultarle por su intermedio a la subsecretaria. Gracias. El hecho de que el IVA se devuelva no los deja en desventaja con respecto a los locales, que van a tener que pagar el IVA, hacer el mismo trabajo, una persona del país en la misma área, pero ellos van a tener que concurrir con el IVA y el extranjero se le va a devolver una plata. Entonces, del punto de vista de un trabajo a realizar, podría ser un desincentivo a la industria local en esta misma materia. Por eso hago la consulta, presidente. Muchas gracias, senador Proens. Secretaria Sí, Werner. dos cosas. Voy a yo contestar una primero y después si se puede dar por su intermedio, presidente, la palabra a nuestro coordinador tributario.
Creemos al revés, que esta medida más bien va a incentivar la industria local porque va a generar en el artículo 11 se define lo que es el productor extranjero y también a continuación los proyectos audiovisuales y la prestación de servicios de la industria local. Entonces va a generar una sinergia para la industria local. Ahora, si la industria local hace una producción solo para consumo local, por locales, efectivamente eso no tiene exención de IVA en el marco de este proyecto de ley, porque en realidad aquí lo que se espera es que vengan como grandes producciones desde fuera y que la industria local incluso se vea beneficiada porque ellos van a estar incorporados en un registro, porque igual van a haber cosas que van a tener que contratar la industria extranjera en Chile. Pero si le parece, presidente, nuestro asesor coordinador tributario también puede explayarse. Diego Riquelme. Gracias, presidente. Sí, muy breve por su intermedio, senador. Claro, en definitiva aquí el que va a obtener el beneficio, el que va a poder competir mejor es justamente el prestador de servicios audiovisuales residente en Chile. Porque aquí lo que ocurre es que viene una producción extranjera, pero lo que ocurre en la mayoría de los casos, en prácticamente la totalidad de los casos, es que contratan o a una productora en Chile que se encarga de todo, o a varios prestadores de servicio, todos locales. Entonces, justamente lo que va a ocurrir es que si bien es el extranjero al que se le devuelve el IVA, en definitiva lo que estamos calificando todos esos servicios de cierta forma como servicios de exportación. Entonces, en definitiva, son los prestadores locales los que van a poder prestar un servicio mucho más competitivo que otros países, y eso, como dice la subsecretaria, va a atraer o va a facilitar que sea más atractivo realizar, digamos, una serie o una película en Chile que realizarlo en otro lugar. Entonces, no se produce una diferencia porque en verdad es el mismo prestador de servicios. Es un prestador de servicios que tiene desarrollos locales, donde ahí toda la cadena está grabada con IVA, por lo tanto no es un problema. Y cuando le preste un servicio, en definitiva, a un extranjero, que por regla general también estaría grabado con IVA, como se va a devolver, le va a permitir ser competitivo. Entonces no se genera esa inequidad, sino todo lo contrario, lo que se produce aquí es una mayor posibilidades que van a tener los prestadores chilenos residentes de servicios audiovisuales con ocasión del desarrollo de estos proyectos en el país. Entonces, como dice la subsecretaria de Hacienda, es un fomento en definitiva a la industria de estos servicios. Solo para duda, en el artículo 11 está justamente calificado que se entiende por prestador principal de servicios relacionados a la industria audiovisual y prestador de servicios relacionados a la industria audiovisual. Y en los dos casos son siempre personas jurídicas domiciliadas en Chile. Entonces, en definitiva, ellos son los que van a desarrollar la actividad. Lo que estamos haciendo es dejar la operación de cierta forma exenta para hacerlos más competitivos y, por lo tanto, que puedan prestar mejores servicios. Subsecretaria Pardo. Por su intermedio, presidente, solo quiero agregar un detalle que es bien relevante en este punto. Todos ustedes lo conocen, pero Chile tiene una diversidad geográfica que es impactante. Y justamente este proyecto tiene por objetivo facilitar cuando estas producciones audiovisuales quieren entrar en un mismo país con todos sus equipos y poder ir a tantos lugares diversos y ponernos en similares condiciones como Uruguay y Colombia, que han desarrollado un mercado audiovisual gigante a propósito de esto. Entonces, es poder competir en América Latina con una oferta de spot, como se dice hoy día, que nos ponga al nivel internacional también. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Sí, senador Sangüesa. Sí, solamente, ¿qué pasa con las coproducciones? ¿Quedan en la misma situación? Sí. Para que quede registro. Dice total o parcialmente. Dice los productores audiovisuales sin domicilio y residencia en Chile que realicen total o parcialmente. Entonces ahí están las coproducciones. Sí, no, me imagino que es un tecnicismo. Yo creo que eso puede estar en el reglamento, pero es relevante lo que dice el senador Sangüesa. ¿En qué sentido? Que claro, no vaya a ser cosa que para buscar la exención se ponga un extranjero con una coproducción teniendo una participación ínfima
siendo en su gran mayoría desarrollada por un actor nacional, lo pongo como coproducción y siendo, no sé, voy a poner un ejemplo, 90% nacional en todo lo que se hace, postulo el beneficio tributario. Yo entiendo que la coproducción tiene que ver con un porcentaje relevante. Lo dejo como un punto, digamos. Ahora, la coproducción es muy común en las obras audiovisuales, no es un tema tan, digamos, extraordinario. Subsecretaria o Diego, no sé quién va. Perdón, presidente, por su Sí, por intermedio. favor. En la indicación que sigue justamente está tratado ese punto, en la indicación número 20, para que lo veamos. ¿En la indicación número? En la 23, perdón. Sí, Ya. en la 23. Entonces, en la página... Sí, no sé. sí, 3. Ya, pero solo para estar claro, ahí viene normado de alguna manera, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. Ok. Ya, entonces vamos a poner, habiéndose respondido todas las inquietudes, ponemos en votación la indicación 19 del senador Edwards. Secretario, por favor, tome la votación. Senador Saavedra, ¿cómo vota? ¿En contra? Senador Sangüesa. Senador Proens. En contra. Senador Buenchumilla. Presidente. En contra. Rechazado por unanimidad, presidente. Ya, rechazada por unanimidad la indicación del senador Edwards. El inciso final dispone que no tendrán derecho a devolución los proyectos audiovisuales cuyo propósito sea ser exhibidos exclusivamente dentro del territorio nacional. Ese es el inciso final del artículo 10. Y la indicación de la senadora Proboste es para suprimir este artículo. Yo aquí hubiese sido ideal que estuviera la senadora Proboste, pero yo lo que entiendo de la discusión es que esto justamente, si tomamos la indicación de la senadora Proboste, podría darse lo que estamos comentando que sería perjudicial. O sea, que se ocupara una productora extranjera para hacer una obra que es eminentemente local y ahí recibir el beneficio y el que lo ocupe obviamente va a estar en... Sí, habría una ventaja por sobre otras nacionales, entre comillas, que no usen este mecanismo. Entonces yo creo que es relevante este texto que está en el proyecto de ley. ¿Ya? Subsecretario, no sé si usted quiere decir algo. Sí, no, solo señalar que, bueno, más adelante después hay otras indicaciones a propósito de este debate, ¿no? Porque efectivamente el proyecto lo que busca es que se traiga industria extranjera, que además se apoyen los proveedores locales y que adicionalmente sirva para mostrar al país fuera de Chile. Entonces el principal foco es que sean series, películas, incluso comerciales también puede ser, pero que muestran al país y que se exhiban fuera de Chile. Lo que no quita que al final del día igual lo podamos ver acá en Chile, pero que el foco sea fuera de Chile. Por tanto, esto en realidad también atenta como con el espíritu en sí mismo de la exención de IVA que se está planteando en este proyecto de ley. Muy bien. Senador Buenchumilla, por favor. Yo no sé si tecnológicamente podemos nosotros hablar de que un proyecto tenga un propósito de ser exhibido exclusivamente dentro del territorio nacional. Porque hoy día con las redes, bueno, todas las cosas suben a todas partes del mundo. Entonces no sé si ese propósito exclusivamente debería estar catalogado en el contrato que celebra el extranjero con el nacional o dónde va a estar determinado que ese propósito es exclusivo. Porque desde el punto de vista tecnológico no existe la exclusividad, digamos. Desde el punto de vista de los usuarios tampoco. Entonces yo supongo que, como estamos hablando de una excepción tributaria,
eso debería estar determinado, supongo yo, en el contrato, en virtud del cual el extranjero viene, celebra un contrato con el nacional para los efectos de hacer una producción destinada exclusivamente, porque ese es el punto, exclusivamente dentro del territorio nacional. Esa es la duda que yo planteo. Diego Riquelme, ¿sí? Sí, gracias, presidente. En primer lugar, ¿cuál es el sentido de esto? Es un poco lo que comentaba antes el senador Proens. Recordemos que esto es, si bien uno tiende a pensar siempre en grandes proyectos audiovisuales, en películas, aquí también caben cuestiones más pequeñas, series, incluso, ¿y por qué tan específico esto? Comerciales publicitarios. Entonces, ¿por qué justamente la norma? Porque lo que se quiere evitar es que alguien que quiera hacer un comercial publicitario para ser exhibido en Chile, cuyo objetivo es las personas que vivan en Chile, termine contratando una agencia extranjera para el único objetivo de recuperar el IVA. Siendo que el objetivo siempre fue su exhibición exclusivamente para público chileno. Claro, uno puede decir con las películas puede ser un poquito más difuso, y ahí es más bien ilustrativo que 2 artículos más adelante está el procedimiento por el cual el servicio verifica que se cumplan los requisitos. Entonces los productores audiovisuales tienen que presentar los antecedentes que le permitan al servicio verificar que se trata de una producción para todos los efectos extranjera o cuya exhibición está pensada a nivel internacional. Entonces, claro, si yo lo que hice fue un comercial publicitario de una cadena chilena, y en definitiva todos los antecedentes dan cuenta que lo que yo estoy haciendo es evidentemente destinado para Chile, eso no va a calificar y por lo tanto no se le va a devolver el IVA. Si es una serie que va a ser exhibida en Chile y en el extranjero, sí cumple, porque no se cumple exclusivamente. Entonces, ahí, más allá del sentido de la indicación, porque nosotros entendíamos que la senadora Proboste y de las conversaciones que tuvimos con ella, quería más bien entregar ciertas facilidades a la exención, pero este punto en específico rompe, digamos, todo el sentido de la norma, pero esto se controla con el procedimiento en el cual quien quiera obtener la devolución, sea el extranjero, sea un productor general en el país, tiene que presentar los antecedentes que den cuenta que en definitiva es, digamos, el objetivo no es exclusivamente en Chile. Y hay, digamos, en el sentido, esto es fundamentalmente por los comerciales, quiero ser como bien, porque en la serie es más fácil, digamos, distinguir cuándo es cuál es el objetivo, el público objetivo, digamos. Pero en los comerciales es bien claro que el público objetivo cuando uno hace comerciales para Chile y para cada uno de los países donde está presente. Entonces aquí no podría caber esa exención y ese es el sentido de restringirlo porque, reitero, si no, lo que sí se va a producir es un detrimento de la industria audiovisual nacional porque todos van a empezar a contratar agencias extranjeras para el solo hecho de obtener la devolución. Entonces vamos a terminar con una exención, primero, muy grande, con un gasto tributario enorme y segundo, en detrimento del sistema audiovisual, o sea, de los servicios audiovisuales chilenos. Pido la palabra el senador Sangüesa, después el senador Buenchumilla. Gracias, presidente. Sí, yo creo que la clave está en una palabra, el que dice exclusivamente. Y ahí se marca una gran diferencia. De repente uno ve en televisión que dice publicidad solo para. Ahí está claramente, claro, se exhibe en otras partes, pero está hecha solamente para un país que es el público objetivo. Y yo creo que esto aplica principalmente a los comerciales, porque el resto de las cosas son todas, o sea, incluso, no sé, por el rescate de los 33, uno podría decir que era para un mercado más nacional, pero también una película que se difundió, que se exportó internacionalmente. Entonces, claro, ese es como el objetivo que tiene el proyecto. Gracias, presidente. Senador Buenchumilla. Sí, es que lo que pasa es que yo todavía quedo con... Porque yo entiendo que el productor nacional, bueno, él está afecto al IVA en todo lo que haga. Lo haga solo o lo haga asociado. ¿No es cierto? La cadena del IVA la persigue.
si contrata con un productor de afuera para hacer algo, el productor nacional va a tener que pagar IVA de todas maneras porque esa es la regla general para él. Y por lo tanto, quien puede reclamar la devolución, teóricamente, debería ser solamente el productor internacional, no el nacional. Y por lo tanto no podría producirse, digamos, un efecto de que estábamos devolviendo IVA, digamos, que no corresponde. Y por otro lado, yo entiendo que el propósito del proyecto de ley es no solo incentivar el turismo, mostrar a Chile y dar facilidades a la gente que va a mostrar al país, pero podría ser también un cierto tema tecnológico, porque a lo mejor el productor nacional, el productor internacional va a venir acá con tecnologías distintas, nuevas, que va a producir también un efecto positivo en los productores nacionales. Y por lo tanto el productor nacional va a seguir pagando su IVA y el internacional viene aquí, presta su servicio, deja tecnología, deja experiencia, deja otras cosas y recupera su IVA en lo pertinente para él. Es una duda que yo planteo pensando en cómo va a ser operativamente todo este cuento. Eso. Gracias, senador Buenchumilla. Del Ejecutivo, ¿sí? Diego, Riquelme. Sí, solo muy breve, que se ha observado que hay dos fórmulas de cómo esto opera. O la productora extranjera contrata a una entidad residente, en este caso en Chile, a una productora a su vez chilena, que se encarga de toda la producción, ¿sí? Que es lo que nosotros hemos denominado prestador principal de servicios audiovisuales. En ese caso, ese prestador principal, para todos los efectos, la ley lo que está haciendo es calificarlo como un exportador de servicios. En ese caso, el que va a solicitar la devolución va a ser una empresa residente en Chile, el prestador principal. Y la otra fórmula que se ha observado es donde en verdad la productora internacional contrata directamente una serie de servicios necesarios para desarrollarlo. Y en ese segundo caso, ahí sí va a ser la entidad extranjera la que va a solicitar el IVA. Entonces, claro, hay situaciones donde sí va a ser un residente el que va a venir a solicitar la devolución. ¿Por qué? Porque se lo va a calificar que su actividad es de exportación, porque su cliente en definitiva es una entidad extranjera que lo contrató para el desarrollo de un producto audiovisual. Entonces, entendiendo y compartiendo que efectivamente hay, digamos, aquí más efectos favorables, como por ejemplo puede ser el uso de nuevas tecnologías, el objetivo principal del proyecto de ley es permitir o hacernos más competitivos frente a otras jurisdicciones para el desarrollo, digamos, de proyectos audiovisuales. Y por eso solo esa parte queda exenta, digamos. Pero operativamente se han visto los dos mecanismos y por eso el proyecto de ley trata de no encasillarse solo con uno, sino que permitir que cualquiera de los dos casos entren en el procedimiento. Perfecto. Senador Buenchumilla, solo comentario. Yo creo que en la casuística podemos encontrar situaciones que sean bien grises, ¿ya? Y que efectivamente incluso hasta sea discutible de qué manera se da o no, porque la vida es muy rica en situaciones distintas. Vamos a apelar a la buena fe de los actuantes, digamos. Pero yo creo que aquí la clave también para poder hacer valer esto es que está esta norma que se decía que en el artículo 13, que el Servicio de Impuestos Internos, o sea, que quien va a postular este beneficio, dice, para estos efectos deberá presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos en la forma que establezca por resolución. O sea, el servicio va a tener que de alguna manera controlar que se cumpla el espíritu de la ley, digamos. Yo creo que eso es relevante, porque eso no quedara establecido y la devolución fuera automática, creo que nos podría prestar para situaciones muy confusas. Yo quería comentar eso porque probablemente en la casuística que están analizando los senadores, que yo les encuentro razón, vamos a encontrar casos grises. Y mi opinión es que obviamente esto es útil, pero es útil si cumple el objetivo. Promover que actores extranjeros que hoy día están productoras en otros países del mundo haciendo películas o producciones audiovisuales porque tienen exenciones, vengan a Chile y no obviamente producir una distorsión a nivel del mercado local o de las productoras que gestionan el mercado local. Senador Proens, senador Buenchumilla. Gracias, presidente. Solamente para ver si me queda claro y en la consulta.
nosotros tenemos productos que básicamente son consumo nacional y consumo internacional. Y en lo consumo internacional se necesita mucho marketing, mucho mostrar. Ellos también están beneficiados con esta rebaja de impuestos cuando son empresas locales que hacen un video para una industria determinada, ejemplo el pisco, para poder abrir mercado en el extranjero. Me voy a otorgar el... Senador, perdón, yo sí tomo pisco, la región que hace los mejores piscos de Chile, pero debo decirle... No. Senador Huenchumilla, no me desafíe, yo ya le gané la apuesta a la senadora de Sepúlveda con el queso cabra, así que, por favor, no me desafíe, mire que vamos a terminar aquí con Provence. No, pero lo que yo entiendo, senador Provence, en relación a la pregunta, puede el Ejecutivo clarificarnos, pero que, claro, el ánimo es traer productoras extranjeras a hacer... No, el ánimo es... No, es que lo que yo entiendo es lo siguiente, hay una industria nueva, que es una industria que se está desarrollando, que tiene muchos beneficios, pero que Chile no está tan a la vanguardia, que es todo lo que es, llamémosle un concepto mucho más amplio, producción audiovisual, que va desde comerciales hasta producciones cinematográficas, televisivas. Y en muchos países, para promover esos países como destino en que se vengan a hacer las producciones, se les da esta posibilidad de devolución de IVA a la productora extranjera que viene al país. Y eso es porque, obviamente, somos un país poco desarrollado en esa línea. Entonces, lo que yo entiendo es que no está pensado para una producción local, aunque esa producción se venda en el extranjero. Así lo entiendo yo. Y me parece que es, en ese sentido, razonable porque si la política fuera privilegiar ciertas industrias para exención de IVA, que a mí me parece que no es una mala política a priori, yo lo discutiría un poco más global. No solo centrado en las producciones audiovisuales. Así lo entendí. No sé si subsecretaria... Sí, presidente, por su intermedio. Werner Lo que pasa Pardo, es que en el subsecretaria Werner. artículo 11, número 2, se define lo que es un proyecto audiovisual. Creo que eso también ayuda a encuadrar la discusión y los comentarios que estamos recibiendo. Entonces tenemos la definición que ya señalaba Diego por su intermedio, presidente, del productor audiovisual extranjero, del proyecto audiovisual, del prestador principal de los servicios relacionados a la industria audiovisual y del prestador de servicios relacionados con la industria audiovisual, que es la persona chilena, domiciliada en Chile. Entonces, el proyecto audiovisual, ahí está la definición de lo que queremos mostrar. De hecho, pueden ser imágenes con o sin sonorización, fijada o grabada en cualquier soporte, destinada a mostrar a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de comunicación o difusión la imagen y del sonido, tales como películas, productos seriados, videos publicitarios o programas de televisión. Entonces, la eventualidad de que, no sé, venga alguien de, no voy a dar ningún país en especial, pero quiera efectivamente hacer un tema audiovisual respecto del pisco y proyectarlo fuera de Chile para que sea esa la industria que vengan, estoy dando un ejemplo, podría calzar siempre que sea con este objetivo, hacia afuera, no es la producción del comercial de la X para el consumo de un supermercado en Chile, eso no es. Pero este proyecto audiovisual que aquí se circunscribe eventualmente podría caer, pero siempre que cumpla todos estos requisitos que aquí se están señalando. Senador Huenchumilla. No, entonces yo de que el Ejecutivo estaría por rechazar la indicación de la senadora Proboste. Ok. Muy bien. Muy bien. Ponemos en votación entonces la indicación de la senadora Proboste, señor secretario. Senador Saavedra, ¿cómo vota? Senador Sangüesa, ¿cómo vota? En contra. Senador Provence, ¿cómo vota? En contra. Senador Huenchumilla. En contra. Presidente. En contra. Rechazado. Presidente, las siguientes indicaciones. Rechazada la indicación de la senadora Proboste. Así es. Corresponde ahora pronunciarse sobre el artículo. ¿10? Claro. Ya. ¿Les parece que damos por aprobado por unanimidad el artículo 10? Entendiendo que no hay indicaciones aparte.
Muy bien, entonces aprobamos por unanimidad el artículo 10. Perfecto. Ahora, presidente, señores senadores, vamos a la indicación 21, que está en la página 13. Recae sobre el artículo 13 y es de la senadora Proboste, para agregar un inciso final nuevo, y la Secretaría estima que es una indicación inadmisible porque considera funciones y atribuciones, lo cual es una facultad exclusiva del Presidente de la República, y ese criterio también es compartido por los representantes del Ejecutivo. Ya. No sé si la quiere declarar inadmisible, presidente, o escuchar al... Sí, estoy leyendo para poder Yo dimensionar. doy lectura. Sí, Dice, léala mejor para que estemos Perfecto. claros el alcance, pues, para no ser tan arbitrario Sí, sin perfecto. escuchar. El artículo 13 alude a los prestadores principales de servicios que se encuentren inscritos en el registro señalado en el inciso siguiente, etcétera. Lo que propone la indicación de la senadora Proboste es incorporar un inciso final nuevo, del siguiente tenor. El servicio, refiriéndose al Servicio de Impuesto Interno, podrá crear un equipo de trabajo para agilizar, revisar y supervisar las exportaciones relacionadas con los servicios audiovisuales, y adicionalmente podrá codificar y clasificar las facturas de servicios audiovisuales para distinguirlas de otros sectores turísticos con el fin de agilizar esta devolución. Bueno, yo creo que la indicación, obviamente, a mi juicio es inadmisible, o porque que diga podrá, está entregando la creación de un equipo específico en el Servicio de Impuestos Internos, y obviamente, si obráramos una indicación así, estaríamos permanentemente entregándole tareas extraordinarias a un organismo como el Servicio, que además es muy peculiar en su labor. Pero yo comparto el espíritu de la indicación de la senadora Proboste, que tiene que ver con que esto opere en forma ágil, y creo que el Ejecutivo puede velar porque la idea de la indicación esté presente en el reglamento de la ley. O sea, que haya mecanismos expeditos y no que haya hacer cosas que al final un funcionamiento burocrático conspire contra la idea de la norma, digamos, de la ley. Entonces, me parece a mí que eso, para la historia fidedigna de la ley, señor secretario, podemos dejarlo como una preocupación a incorporar en el reglamento, porque obviamente no puedo declarar admisible la indicación cuando es abiertamente inadmisible. Senador Buenchumilla, después le damos la palabra al Ejecutivo. Yo tengo un matiz ahí respecto de la declaración de inadmisibilidad. Porque exactamente la indicación dice que podrá crear un equipo de trabajo. La pregunta es, ¿qué es un equipo de trabajo? Naturalmente no es una división, ni una sección, ni un departamento. O sea, no es algo institucional, sino que es una medida administrativa de buen funcionamiento del trabajo. Formar un equipo de trabajo es una medida administrativa de funcionamiento. Es decir, mire, yo voy a trabajar con ustedes 3, con ustedes 4. Es lo que no estoy diciendo que sea admisible. Estoy diciendo que esto mismo, sin esta indicación, podría igualmente el ministro o la ministra armar un equipo de trabajo, digamos. No porque la ley, ¿no es cierto?, lo diga o no lo diga. Más aún, podría ser un reglamento, en virtud de la potestad reglamentaria, ¿no es cierto?, de ejecución de la ley, que le permita, digamos, generar equipos de trabajo. Entonces, el espíritu, como tú señalas, presidente, usted señala, yo lo comparto, pero creo que es innecesario, por ley, establecer algo que naturalmente puede hacerlo el servicio, de armar equipos de trabajo, digamos, de cómo hace la parte operativa de su servicio. Eso. Claro. Muy bien, señor Buenchumilla. Apague el micrófono, por favor. Subsecretaria Pardo, después subsecretaria Werner. Sí, por su intermedio, presidente, dos temas. Uno, sin duda, senador, lo tomamos, igual como lo dijo el presidente de la comisión, en el espíritu del reglamento, pero por otro lado, en el inciso, perdón, en indicación 23, estamos tomando el espíritu de este punto. Por eso, como
no sé si tienen todos impresos, pero nos va a ayudar también esa conversación al lado, porque hemos ido empaquetando justamente estas indicaciones para poder hacer más simple la integración de los espíritus cuando corresponde. Entonces, en el indicación 23 está incorporado esta perspectiva. Gracias, presidente. De la indicación 23 para... En el tema de la dirección general. Es que Sí. efectivamente la indicación 23... Subsecretaria pareciera- Werner, sí. Sí, presidente, por su intermedio. Primero, referirme primero a la indicación en cuestión. Efectivamente, el Servicio de Impuesto Interno, si se da cuenta que para efectos de... O sea, hoy día primero queremos ver que esto funcione, ¿no? Entonces, si en la eventualidad que lleguen todas las producciones de Hollywood a Chile, por supuesto que probablemente va a tener que generar un equipo y va a tener que ir matizando según cómo se vaya dando este proceso. Pero a mí lo que más me preocupa de la indicación a propósito de su de inadmisibilidad es esto de que existan códigos distintos de factura, etcétera, porque eso genera incluso podría ser hasta una complicación, porque en la industria audiovisual, cuando vengan las producciones a Chile, van a tener que contratar comida, van a tener que contratar una serie de cosas que no tienen por qué tener una codificación tan distinta. Entonces, esa es la parte que yo también haría una alerta respecto, más allá de que se puedan hacer los equipos y va a ir viendo según cómo vaya generando la carga de trabajo a futuro. Claro, pero me parece que la segunda parte en particular hace que, por sobre todo, sea inadmisible, porque incluso podría generar hasta más trabas, porque me obligan a codificar cosas que después van a quedar fuera, porque en realidad esta producción necesita algo distinto que otra no se contempló, puede ser incluso generar más. Respecto de la indicación 23, si quiere la vemos más en detalle más adelante, pero en particular ahí sí recogía parte de las preocupaciones de la senadora Proboste en relación sobre todo a quién va a dar de alguna forma la certificación cuando tenga duda el Servicio de Impuesto Interno respecto a que se trate de una producción con una lógica de que se va a exportar y se va a ver fuera de Chile, pero por supuesto lo podemos ver después más adelante. Muy bien. Entonces, mantengo se declara inadmisible la indicación y dejamos la constancia de incorporar la idea planteada acá en lo que es el reglamento, ¿ya? Para que el Ejecutivo lo tenga presente en la forma que considere sea eficiente para agilizar el uso de esta franquicia, digamos, y que pueda cumplirse el objetivo de la ley. Presidente, la indicación siguiente recae sobre el artículo 14. Una pequeña introducción. El artículo 14 dispone que el Servicio de Impuestos Internos deberá administrar, publicar, actualizar y gestionar el registro de prestadores de servicios relacionados con la ejecución de un proyecto audiovisual. El inciso segundo plantea que para inscribirse en este registro los contribuyentes deberán presentar una solicitud ante el Servicio de Impuestos Internos. Este deberá pronunciarse sobre la solicitud en un plazo de 60 días, contado de la fecha en que se reciban todos los antecedentes necesarios para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados. Si no lo hace al término de dicho plazo, la solicitud del contribuyente se entenderá aprobada y dicho servicio procederá a la emisión de una resolución en que se otorgue la inscripción sin más trámite dentro del plazo de 5 días contado desde la fecha en que venció el plazo de 60 días mencionado. La indicación 22, también de la senadora señora Proboste, es para disminuir este plazo de 60 días a 30 días. La Secretaría considera que esta indicación también tiene problemas de admisibilidad, porque está disminuyendo, acotando un plazo para realización de funciones y deberes que está imponiendo el proyecto de impuestos internos, más aún también cuando está el efecto, en el caso de que no se pronuncie dentro del plazo que la disposición determine. Eso, presidente. Ya, sobre la admisibilidad o sobre el fondo, como quieran, a mí me parece que no es un tema tan irrelevante. Yo comentaría que, claro, si el objetivo es promover esto, entre 30 y 60 días, obviamente, para el uso, los 30 días motiva más tener la certeza. Entonces, a mí no me queda claro que el servicio requiera para hacer todo lo que hemos dicho
60 días me parece que es un poquito excesivo. Yo, más allá de la admisibilidad, que creo que en este caso es un poquito más discutible que en el anterior. Yo creo que aquí, porque claro, son plazos de función, no necesariamente están asociados a costos, pero a mí me parece razonable los 30 días. No sé si hay experiencia o precedentes, pero me parece que es un punto. Sí, senador Sangüesa. Bueno, para que dentro de la respuesta el Ejecutivo también se pueda referir. Estamos hablando de 60 días corridos, 60 días hábiles, porque ahí hay una diferencia grande también en el tiempo. Sí, le damos la palabra entonces al Ejecutivo. Gracias, presidente. Sí, solo como contexto general, las inquietudes de la senadora Provost eran cómo facilitábamos, digamos, el procedimiento. Y lo que se explicó, que yo creo que es lo más sustancial, algo menciona el secretario, que si es un cambio respecto de otros procedimientos de registro o de devolución, es la introducción del silencio positivo. Y eso hay que tenerlo a la luz cuando uno revisa los plazos, porque si no podemos generar un efecto perverso. O sea, aquí se incluyó tanto en la solicitud de devolución del IVA como en la solicitud de inscripción del registro el silencio positivo. Es decir, si el Servicio de Impuesto Interno no se pronuncia dentro de plazo, se da por aprobado. Ahora, ¿por qué los 60 días? Porque el Servicio de Impuesto Interno no necesariamente, o sea, en la mayoría de los casos, sino en la totalidad, no puede resolver por sí mismo. Si van al inciso 3 del artículo 14, el Servicio de Impuestos Internos va a solicitar, está como facultativo, pero en la mayoría de los casos va a solicitar al Ministerio de la Cultura o, y aquí sí se recoge expresamente una indicación de la senadora Proboste, a la Dirección General de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene una línea respecto de proyectos audiovisuales, si es que quien está solicitando la inscripción cumple con los requisitos, fundamentalmente los prestadores principales de servicios audiovisuales, porque el Servicio de Impuestos Internos es la administración tributaria, no es un experto en materia audiovisual. Entonces, ahí los 30 días sí pueden ser cortos. Entonces, ¿por qué digo que el silencio positivo es relevante tener a la vista? Porque si acortamos los plazos, con silencio positivo, lo que vamos a terminar provocando es que el servicio va a empezar a rechazar. Entonces vamos a provocar el efecto adverso. Entonces, a veces es mejor, y por eso se pensó en los 60 días, considerando que el Servicio de Impuestos Internos debe solicitarle la opinión a otro organismo, esperar esa resolución, que vuelva esa resolución para poder decidir. Nos parece que el plazo de 60 días sí es más razonable y evita, y siendo un plazo alto, el silencio positivo sí lo va a obligar a pronunciarse dentro de los 60 días, pero es un plazo suficiente para que analice, consulte, obtenga la respuesta y se pronuncie. Si bajamos eso a 30 días, corremos el riesgo real de que, a falta de todos los antecedentes, el servicio simplemente empieza a rechazar la inscripción. Y eso es lo que no queremos. Por eso, esa es la explicación de los 60 días, y resalto, o sea, soy majadero, la gran diferencia es el silencio positivo, y por eso esa mezcla es relevante. Si bajáramos los plazos, entonces uno tendría que plantearse pasarnos al silencio negativo. Entonces, 30 días, pero si se vence el plazo, se entiende rechazada. Esa un poco conversan las dos materias. Gracias, presidente. Muy bien. Siguió la explicación del Ejecutivo, senador Proens. Gracias, presidente. Los 60 días son para el Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué pasa si los otros servicios no responden en la fecha adecuada? Los que va a consultar el servicio. ¿O son 60 días para todos? No, es para el servicio. Es para el servicio, senador, por su intermedio, presidente. Sin perjuicio, en nuestra opinión, los 60 días sí dan el plazo suficiente para que otro ministerio se pueda pronunciar. Lo que sucede en estos casos es que se le informa al organismo al cual se le está requiriendo que hay un plazo legal corriendo. Y por lo tanto, en este caso, el Ministerio de la Cultura o la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que estar en conocimiento que hay un plazo dentro del cual se debe pronunciar para poder opinar. Y además, en estos casos se suele agregar que hay silencio positivo
para justamente evitar que el servicio llamado a emitir la resolución, que es el Servicio de Impuestos Internos, pueda pronunciarse en tiempo y forma. Ahora sí son cosas que se pueden, de nuevo, establecer procedimientos conjuntos entre el Ministerio de Hacienda y los demás ministerios para este tipo de solicitudes, como ha ocurrido en casos similares, para evitar ese tipo de inconvenientes. Senador Proenza. Gracias, presidente. ¿No sería bueno, subsecretaria, esclarecer bien que el silencio administrativo positivo es para todos? Que quede claro que no solamente lo tiene el Servicio de Impuestos Internos, sino que todos los que están involucrados en esa respuesta, porque de esa manera tenemos la certeza absoluta de que no se puede eludir de otra manera, digamos, sino que pensando en que esto... No, porque los otros no están aprobando, los otros solamente emiten información. Sí, pero es que la información es parte de lo que aprueba el servicio. Si la información no llega dentro de los 60 días, el servicio, ¿cómo va a decir que se acoge el silencio positivo si los demás servicios no le entregaron la información? Eso es lo que estoy planteando. Senador Buenchumilla. Sí, yo entiendo que se establece una facultad al Servicio de Impuestos Internos para pedir información al Ministerio de las Artes y el otro. Y usará esa facultad en la medida que estime que necesita esos antecedentes para resolver. Si el Servicio de Impuestos Internos ve que no necesita esos antecedentes, no los va a pedir. Y si los pide, es porque estima que debería tener un informe de eso. Ahora, si no llega ese informe, yo creo que Impuestos Internos igualmente puede tomar una decisión, porque está haciendo uso solamente de una facultad, y por lo tanto puede pedirlo o no puede pedirlo. Y por otro lado, yo creo que el tema de la admisibilidad dice relación con el efecto que produce el silencio administrativo, porque en el fondo se traduce en que en ese periodo queda en suspenso el acto administrativo, ¿no es cierto? Y producido los 60 días se produce el acto administrativo positivamente. Y por lo tanto, al acortar el plazo, tú lo que estás haciendo es incidiendo en las facultades del Ejecutivo, diciéndole este acto jurídico administrativo en vez de 60 días se va a producir en 30 días. Entonces, claramente, digamos, es inadmisible, digamos, en esa dimensión. Subsecretaria Werner. Sí, no, solo a propósito de todo el debate, igual es importante que el último inciso de este artículo señala que habrá una resolución que dictará el Servicio de Impuesto Interno que establecerá los requisitos de los contribuyentes en cumplir en la inscripción, así como la forma y procedimiento de presentar la solicitud. Entonces, ahí también es donde en la práctica va a ser de conocido cuál va a ser los hitos y también lo que va a trabajar a propósito del podrá solicitar a otros organismos. Es más, también en el mismo inciso previo se dice que el mismo informe o opinión señalado en este inciso podrá ser requerido por el contribuyente para ser entregado como antecedente a solicitud en el inciso segundo. Es decir, si yo me anticipo, yo mismo puedo ir ante el Ministerio de la Cultura o la Dirección de Promoción de Exportaciones e incluso adjuntar previamente la documentación al propio servicio, y todo esto en base a los requisitos que van a estar en esta resolución. Entonces creemos que de alguna forma están todos los caminos para que si alguien quisiera incluso adelantarse a lo que va a solicitar al Servicio de Impuesto Interno, hacerlo propiamente en el propio Ministerio de Cultura. Senador Sangüesa, y vamos a entrar a votar. Senador Buenchumilla, entramos a votar. Ahí sí. En el fondo, compartiendo un poco la aprehensión del senador Proenza, en el sentido de que, claro, el Servicio de Impuestos Internos tiene digamos, la facultad y operaría el silencio positivo en caso de que no emita opinión dentro del plazo de 60 días. Pero el cuestionamiento es, ¿qué pasa si el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio no le entrega esa información que requiere porque el Servicio de Impuestos Internos va a requerir la información en la medida que tenga duda. Si tiene todos los antecedentes, no va a tener duda y no va a requerir la información, ¿cierto? Pero, y después se agrega en la indicación 23, también se agrega la Dirección General de Promoción de Exportaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Entonces, aquí la pregunta es, para que quede digamos, en la historia fidedigna de la ley, ¿cómo va a operar el sistema? En el sentido de que se hace la solicitud, Impuesto Interno evalúa y dice, tengo una duda, voy a preguntarle al Ministerio de las Culturas o voy a preguntarle a la Dirección General de Promoción de Exportaciones. Envío la consulta dentro de un plazo razonable. Llegan los 60 días y no me ha llegado la respuesta. Si me apego a lo que dice el proyecto, operaría el silencio positivo, porque no tuvo los antecedentes a la vista. Pero no sé si eso es lo correcto. Diego, sí. O sea, claro, presidente, por su intermedio, claro, solo precisar que en esos 60 días, y de todas formas, el servicio debiese pronunciarse. Ese es el ideal, digamos, más allá de que haya silencio positivo o no. El objetivo es permitir esta interacción. Lo que debiese ocurrir en verdad en la práctica es que el servicio se pronuncie a falta de este informe, lo haga de todas maneras. Lo que, y yo creo que para historia fidedigna sí puede ser relevante, lo que no podría hacer es dilatar, ni tampoco podría justificar, yo creo que ahí entraríamos en un conflicto, su decisión de no inscribir porque no tiene el informe, porque no tiene esa facultad. Y ahí sí está la invitación, digamos, el compromiso de que se tiene que establecer un procedimiento, porque no es una causal del rechazo de una resolución que diga usted no lo voy a inscribir porque no me informó el Ministerio de la Cultura. No puede hacer eso. O sea, ahí estaría en un cumplimiento administrativo del servicio. Y por lo tanto, ahí sí el servicio va a ser uno de los principales interesados en que les lleguen los informes. Ahora, para prevenir también esta situación, la parte final del inciso faculta también al propio contribuyente a ir a pedir el informe proactivamente antes, para llegar con su solicitud con el informe ya emitido. Y eso se hace justamente para que el contribuyente que quiera, mire, yo me voy a ahorrar un paso entre la interacción interna, voy yo directamente, pido el informe, lo obtengo y después presento mi solicitud. Pero así debe funcionar, pero creo que es lo que es relevante dejar claro, y ahí quizás se resuelve un poco quizás más la inquietud, es que no es argumento para rechazar el registro el no haber recibido el informe, porque la obligación sigue estando en la administración tributaria. Muchas gracias, senador Buenchumilla. No, yo quiero hacer solamente una cierta reflexión, nada más que por tratarse de impuestos internos, un servicio que cumple bien sus tareas, pero que a miles de contribuyentes siempre impone sus reglas del juego y uno tiene que decir sí, y está sonado y paga sus impuestos. Entonces, el inciso final a que se refería la señora subsecretaria, y le pregunta al Ejecutivo, ¿por qué nosotros tendríamos que darle una facultad al Servicio de Impuestos Internos para dictar una resolución respecto a estos temas? ¿No será materia de ley esa? ¿O podemos hacerla? Estoy diciendo que solamente no quiero dejar pasar ese punto y quedarme callado, porque Impuestos Internos va a dictar cualquier resolución, digamos. Y después cuesta mucho sacarse eso. Como todas las facultades que tiene por resolución. Por eso. Que son muchas. Entonces, solamente quería hacer ese punto y quería conocer la opinión del Ejecutivo. Vamos a dar la palabra al Ejecutivo. Solo recordar que yo defender impuestos internos, que también está la defensor del contribuyente, para aquellos que se sientan afectados por las decisiones. Se supone que cuando se creó, yo fui opositor a ese concepto en todo caso. Era para justamente ver el de pequeños casos de contribuyentes que se sentían afectados. Entonces, tampoco es que este servicio tenga esa omnipotencia sin ninguna estructura interna de defensa de aquel que se puede sentir pasado a llevar. Eso independiente de lo administrativo que uno puede recurrir. El Ejecutivo, y pasemos a votar el punto, porque además está pendiente la admisibilidad. Subsecretario. Presidente, por su intermedio. En general, en todo el tipo de creaciones de registro, que de hecho tenemos varios, a propósito, por ejemplo, de la exención de IVA a los profesionales, que fue parte de también un trabajo previo de otra legislación, o la misma, tuvimos que, dado que en la industria justamente cultural,
muchas veces las personas no tienen profesión, o sea, como profesional con título universitario, esa misma exención de IVA a las profesionales se hizo lo equivalente en el caso de los servicios culturales. Y en ese mismo debate también se llevó a una resolución ciertos temas de procedimiento. Sin perjuicio anterior, esa resolución y cómo yo catalogo o no el contribuyente que va a poder tener el beneficio, tiene que ser en base a lo que dice el artículo 11, porque en el artículo 11 hicimos una definición de qué es un productor audiovisual extranjero, qué se entiende por proyectos audiovisuales y qué se entiende por el prestador principal de los servicios relacionados con la industria audiovisual y el prestador de servicios relacionados con la industria audiovisual, que es el principal y el que lo puede contratar el principal al segundo. Entonces, las definiciones que están acá no son legales, entonces cualquier definición respecto a los requisitos de los contribuyentes que pueden acceder a esta exención o solicitud de devolución del IVA están circunscritos a las definiciones que vienen en este mismo proyecto de ley en el artículo 11. Entonces no es como que el Servicio de Impuesto Interno se va a poner a inventar cuáles son los criterios que tiene que cumplir el contribuyente. Más bien la resolución lo que busca es más bien los procedimientos. Ese es el tema más operativo y para que el contribuyente justamente pueda saber qué tiene que presentarle al servicio como mucho más detallado, no sé, el pasaporte, su inscripción en el registro XX, depende del país, etcétera. Ese es más bien procedimental, más que venir a tener requisitos específicos que tienen que cumplir los contribuyentes, porque eso está en el artículo 11 de este proyecto de ley. Muy bien, yo creo que tenemos que avanzar en la votación. Lo primero que estaba es el planteamiento de la admisibilidad, ¿ya? Y voy a ratificar la propuesta de la Secretaría de declarar inadmisible la indicación de la senadora Proboste. Y respecto a lo que viene a continuación, si no me equivoco, en la indicación 23 es del Ejecutivo. Así es. Pero esa indicación toma en cuenta la 24, ¿verdad? Así es. Ya, entonces, como está subsumida, ustedes nos tienen que indicar, señor secretario, si podemos hacer una sola votación de la 23. ¿Cómo haríamos con la indicación de la zona Proboste para primero economía procesar procesal? la indicación 23 y después indicar que la indicación siguiente está subsumida sin perjuicio de que tiene problemas de admisibilidad. Un senador no puede proponer lo que plantea la indicación. Ya, pero en lo Pero formal. queda en la historia de la ley que el Ejecutivo presentó una indicación que recoge la idea de la indicación de la senadora Proboste. Ya, entonces en lo formal la indicación 24 sería inadmisible. O rechazarla, o inadmisible, si antes de Es que rechazarla mejor que inadmisible, sí. declarar inadmisible que rechazarla, ¿no? Sí. Y en la historia fidedigna de la ley queda claro que la indicación 23 del Ejecutivo, si es que se aprueba, contempla lo que propuso la senadora Proboste. Sobre la indicación 23, senador Saavedra. Sí, no, lo que pasa es que yo ni siquiera mencionaría eso porque estamos declarando la inadmisible y usted entonces está incorporando esa inadmisibilidad al Ejecutivo. Entonces, yo déjalo inadmisible y aprobemos lo que la 23 pura nomás. El problema. Aquí, el senador Guanchumilla va a ser el vocero. O Huerquén, no sé. Senador vocero o Huerquén, no sé cuál de las dos denominaciones sea la apropiada. ¿Aprobamos entonces la indicación 23 del Ejecutivo? ¿Forma unánime? Sí. Se aprueba la indicación 23 del Ejecutivo. Entonces, la indicación 24 usted la declara inadmisible. Sí, inadmisible la indicación 24. Luego está la indicación 25, que fue retirada por el Ejecutivo, pero sí fue sustituida por la indicación siguiente, la indicación 26, de Su Excelencia el Presidente de la República, para agregar... Perdón, la 25 fue retirada. Retirada por el Ejecutivo, porque después presentó otra sobre la misma materia, que es incorporar a un título cuarto nuevo, cuando por supuesto toda la estructura y el articulado del proyecto, que se denomina Tratamiento Tributario Especial
para entidades que desarrollen turismo de reuniones. Son artículos 15, 16, 17 y 18. Entonces, sí, yo les propongo que más que leerla, que el Ejecutivo nos explique el contenido de su indicación 26, que es extensa, y ahí lo podemos comentar. 19. Presidente, por su intermedio. No, 19. en nuestro comparado, El comparado, en el comparado que tenemos nosotros, de las 19 al 23. Claro. En la página 19 parte la indicación 26. Así es. Y lo que busca esta indicación, presidente, por su intermedio, es hacerse cargo, de hecho, de uno de los temas que salió en las audiencias, cuando estuvimos en esta comisión, yo diría que en enero, por ahí, marzo, hablando de este proyecto, no, el año pasado en realidad, y se hicieron las audiencias. Uno de los temas que surgió en esa audiencia era que, así como teníamos todo lo que hablamos previamente en relación a la industria audiovisual, también había otra industria, que es el caso de el turismo de reuniones, que le llaman, donde podíamos también incorporarlo en este proyecto. Nosotros escuchamos esa audiencia, lo vimos con los asesores de los senadores y senadoras de esta comisión en ese momento, y trabajamos esta indicación que tiene distintos artículos, pero lo que hace es el tratamiento tributario especial para las entidades que desarrollan turismo en reuniones. El artículo 15 habla que es para quienes realicen congresos o seminarios internacionales dentro del territorio nacional, que se encuentren o no domiciliados en Chile, tendrán derecho a solicitar devolución de impuesto de valor agregado que les haya encargado en la adquisición de bienes o la utilización de los servicios señalados en el artículo siguiente. Hay alguien que tiene que certificar de que esto en realidad es turismo, cumple los requisitos, y ese que certifica es el Cernatur. Después el artículo 16 habla de la devolución del impuesto de valor agregado para algún tipo de bienes y servicios, y detalla cuáles son. Eso es lo que hace el artículo 16. Bueno, y también en este caso hay un reglamento que no es solo del Ministerio de Hacienda, sino también de Economía. Adicionalmente, en el artículo 17 se explaya respecto de la certificación de Cernatur de las actividades a realizarse en Chile que corresponden a congresos, seminarios internacionales. El artículo 18, bueno, más o menos lo mismo, pero el 17 está Cernatur con la certificación. El 18 Procedimiento de devolución. es cómo se devuelve el IVA, y eso yo diría. Y esto también se refleja en la indicación siguiente, que es la 27 del senador Sangüesa, aquí presente por su intermedio, presidente, donde de alguna forma, con la indicación del Ejecutivo, se está recogiendo también esa indicación. Y después también está la indicación 29 del senador Edwards, en la misma lógica, y lo mismo en el caso de la indicación 30 del senador Pugh. Entonces, efectivamente, esto fue algo que surgió de la audiencia, lo trabajamos con los asesores de los distintos senadores y en ese momento la senadora también, Carvajal, que era parte de esta comisión. Se hizo la indicación del Ejecutivo, pero al mismo tiempo el resto de los senadores incorporaron la misma indicación, entonces de alguna forma nosotros estamos recogiendo, entendemos, lo que está en las otras indicaciones también, por eso lo quise mencionar. Antes de dar la palabra a la subsecretaria Pardo, solo un tema de forma, pero que puede ayudarnos a despejar el debate, es que el secretario me indica que, a juicio de él, las indicaciones de los senadores son inadmisibles. Entonces, es bueno que eso se señale, porque eso quiere decir que nos tenemos que concentrar en discutir la del Ejecutivo, y obviamente podemos también ver si hay algún aspecto que... Tienen matices, sí. No, sí, pero... Por eso, solo un tema de forma en relación a pensar que en el fondo discutiendo la del Ejecutivo vamos a resolver todo lo que está ahí, pero
eso no obsta que podamos ver qué aspecto específico agregar, si es que fuera admisible o si el Ejecutivo se allana a considerar, tratándose así de que despejemos el proyecto de ley. Subsecretaria Pardo, tiene la palabra. Por su intermedio, presidente, solo elementos de contexto que nos salieron varios en la discusión y que me parece que es relevante traerlos en este momento a la discusión. Primero, el turismo de congresos el MAIS es turismo de congresos y eventos que tiene por objetivo mostrar el país a quienes vienen y los turistas que vienen, o más bien los ejecutivos que vienen a esos congresos terminan siendo turistas, un cuarto de ellos y gastan un 30% más. Segundo elemento que es relevante, que es que se define como un congreso internacional. No es un congreso desde el país que abre internacionalmente que traigan otros participantes, sino que más bien son estos congresos internacionales que nosotros de hecho tenemos un equipo de MAIS que sale a buscar para ser una institución o un país competitivo en comparación al resto de los países. Entonces el turismo MAIS más bien es una perspectiva de congresos internacionales que dan vueltas del mundo y distintas industrias y que buscan un lugar donde hacer este congreso y que van rotando en distintos países. Con esa característica y no entran en esta consideración los congresos que ya se organizan en el país, pero que tienen una apertura internacional o que invitan a algún speaker internacional y que por eso los define como internacional. Gracias, subsecretaria. ¿Tienen senadores la palabra sobre el punto? Senador Sangüesa. No se preocupe, tenemos tiempo todavía. Senador Buenchumilla. ¿Tenemos estadísticas, señora subsecretaria, respecto de cuánto turismo de reuniones se desarrolla en el país? Tenemos el posicionamiento, y esto es muy interesante, pasamos a ser Chile, Santiago en particular, el segundo país de América, la segunda ciudad de América Latina más elegida para congresos, esto acaba de ser informado, y Chile es el tercer país que consigue. Ahora, cuando hablamos nosotros de posicionar el turismo MAIS, a nivel de América Latina lo que hemos estado hablando es cómo traemos congresos y eventos que se están yendo a Europa, hacia América Latina. Con Mercosur hemos estado tratando esta temática para los distintos países porque muchos congresos brasileros o latinoamericanos buscan sede o en el Caribe o en América Latina y la idea es generar más incentivos y que vengan acá. La proporción es, como yo le decía, no es tan alta en términos de la cantidad de turistas, pero es muy alta en la cantidad de veces que vuelven a venir al país a propósito de haber conocido el Congreso. 1 de cada 4 vuelven y el gasto un 30% más. 1 cada 7, vuelven y es un 30% más el gasto que ellos tienen. De la proporción que nosotros tenemos, que esos son 5.240.000 turistas en el país el año pasado. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, yo tengo dos dudas. Y por lo que dijo la subsecretaria recién, no me queda menos claro. Que tiene que ver con... porque dijo que eran hartos eventos que asistían poca gente. Entonces, ¿por qué ¿no? Perdón. Subsecretaria, sí, solo para clarificar. Para clarificación. Le damos la palabra al senador Sangüesa. Disculpe, presidente, por su intermedio. No es que son que reciben a poca gente. Lo que yo digo que quienes vienen a los congresos vuelven a venir 1 de cada 7 y gastan un 40% más. En la cantidad de congresos que recibimos el año pasado y aumentando en los últimos 4 años son 77 congresos internacionales, a propósito de la pregunta del senador Buenchumilla. Senador Sangüesa. Sí, y profundizando la consulta del senador Buenchumilla, si son 77 seminarios, ¿cuántas personas asisten en promedio a esos seminarios? Porque aquí lo que hicieron en la indicación es establecer que tengan que tener una asistencia mínima de 100 personas. Yo tengo mis dudas ahí porque hay algún tipo de eventos que son donde además Chile lidera, por ejemplo, los temas de minería. Si se hace un seminario de minería, claro, van a ir más de 100, pero mayoritariamente de Chile. Entonces, tengo la duda yo en esas dos cosas. Una,
es la cantidad de personas, porque se define 100, y por otro lado, que algo que en la carta que mandó FEDETUR también hacen referencia, que tiene que ver con el porcentaje. Porque también es lógico que si yo hago un evento en Chile, vayan más chilenos, o sea, que extranjeros, ¿ah? Porque es más, o sea, si yo traigo expositores que vienen a algo que es de relevancia en un área específica, lo más natural es que para mí sea más fácil ir a un evento en Santiago, en Viña del Mar, en Chillán, que ir en un viaje al extranjero a ese mismo seminario. No sé si me explico. Yo como ciudadano común y corriente, si hay un seminario de economía que me interesa, a lo mejor me es más fácil ir a algo que ocurre aquí en Chile que ir al extranjero. Entonces, puede darse que en forma natural un evento tenga mayor participación de nacionales que de extranjeros. Entonces acá hay una limitante que dice que para poder acceder al beneficio tiene que ser al menos el 60% extranjero. Esa es una duda. Y la otra, ¿de dónde sale finalmente el algoritmo de 100 participantes? Si eso está basado en la estadística de estos 77 eventos que ocurrieron durante el año pasado, ¿o no? Perfecto. Yo entiendo que ese es un punto que conversamos harto también previo a la presentación de las indicaciones o la votación en particular. Así que el Ejecutivo, si puede responder las inquietudes del senador Sangüesa. Claro, pero es un promedio, sí. yo creo las dudas van en dos sentidos. Uno, ¿por qué 100, digamos? O sea, ¿qué 100 como mínimo. Como sí. mínimo, claro, Sí. ¿por qué ese número y no 50 o 200? Y lo segundo es, ¿qué porcentaje de extranjeros tiene que estar presente? Ahora, mi lectura del espíritu de lo que propone el Ejecutivo es que no es un evento chileno con representantes extranjeros, sino que es traer eventos que sean en el extranjero. Por lo tanto, si son eventos que sean en el extranjero, debe tener a lo menos, en toda condición, el 50% extranjero, digamos. Uno podría decir es muy popular y la gente local quiere asistir. Yo estoy de acuerdo con eso, pero como es un evento en el extranjero, que se da en el extranjero y que uno lo trae, tiene que haber una mayoría de extranjeros. Ese es el espíritu de lo que propone el Ejecutivo. Con mayor razón, si algo que siempre ocurrió afuera, que me lo traen a Chile, yo voy a querer. También, uno podría diferir también el concepto entre público y asistente con plenos derechos. Eso también es relativo, porque hay eventos internacionales en que los participantes acreditados son tales y el evento es abierto y más gente puede ir a escucharlo, pero no tiene la condición de participante pleno. Es un punto. Pero esas son las inquietudes para poder clarificar, subsecretaria Pardo. Por su intermedio, presidente, efectivamente, como bien dice usted, cuando hablamos de 100 es que será un congreso internacional que sea atractivo para atraerlo al país. De nuevo, no es cualquier congreso, no es un congreso pequeño, no un congreso de 20 personas. A veces hay congresos que por su especificidad probablemente atraigan a poca gente, pero existe un mercado de congresos que van desde los catadores de nube hasta, literalmente, hasta los que ven la miel. El objetivo es posicionarnos como país. La experiencia de vivir Chile no es la imagen Chile, sino que la experiencia de vivir lo que es Chile a países diversos del mundo. Entonces, por eso el objetivo es congresos que atraigan al menos a 100 participantes. Todo este esfuerzo no es para congresos que sean más pequeñitos, sin perjuicio que después, a propósito que vamos a ser tan conocidos, después entremos en los nichos particulares más boutique. Y la otra pregunta, lo paso más bien, Hacienda, el tema de la participación, pero esa es la razón por la cual al menos 100 es un número que nos invita, además, y solo va a cerrar, que el incentivo valga la pena, porque el esfuerzo de traer un congreso internacional es grande, tiene que tener hay que avalarlo, hay que ir al país, hay que presentar una carta, no es un cualquier congreso que uno haga, vuelvo a ese punto, con un speaker internacional, ¿sí? Subsecretaria Werner y después el senador Provenz. Sí, presidente, por su intermedio. A ver, lo que ocurre es que justamente uno podría
señalar que el porcentaje es alto, pero a nosotros no nos parece que al revés. Nosotros cuando pensamos y vimos las audiencias y vimos la experiencia, en realidad estábamos hablando de verdad traer, porque además el proyecto es para traer a extranjeros al país. Entonces, incluso estábamos hablando de que el 90% fuera extranjero, porque ese era el espíritu, independiente de que por supuesto la gente en el país se podrá beneficiar de ir y aprender de esa especialidad, pero normalmente estos tampoco son eventos tan abiertos al público, son de alguna forma personas que se tienen que inscribir, hacer todo un registro previo, ¿ah? Porque si no también se puede prestar para que tenga una lista de gente que en realidad nunca llegó. Entonces, creemos que es bien importante cómo se va a hacer el registro y el accountability de ese 60%. Nos parecía que tenía que ser al menos la mayoría, porque si no deja de tener el espíritu de traer a los extranjeros acá. Y si estamos hablando ya que le estamos poniendo un 100, porque en realidad también nosotros pensamos que esto debería en un inicio ser bastante más grande en términos numerosos. Por ejemplo, voy a dar ejemplo, a nosotros nos tocó en marzo de este año hacer la asamblea del BID en Chile, y en la asamblea del BID en Chile vinieron 4.800 personas asistentes, de 48 países. O sea, estamos hablando de esos niveles de envergadura que nos gustaría tener. Por supuesto no vamos a poner 4.000 personas porque también sería, pero nos parece que ya poner 100 y que digamos que de esos 100 al menos 60 sean extranjeros, estamos poniendo al menos un cierto estándar para que esto no se preste fácilmente a que el día de mañana bajamos el 100 y después decimos que son, no sé, un 20% extranjeros, estamos hablando que junto 20 personas y rápidamente tengo una exención tributaria de algo de, ya, pero 100 era pensando en el promedio, pensando en cosas más de nicho para que no queden fuera. Y si eso es de nicho, que al menos 60 personas sean extranjeros que vengan a Chile, nos parecía que eran números razonables para que esto sea estándar y no se preste, para no entrar a esta industria de seminario. Y por lo mismo también tenemos la certificación de Cernatur, para que no tampoco se preste, porque no basta solo con tener 60 extranjeros en un seminario de 100, sino que tiene que haber una certificación de parte de Cernatur acompañando todos los antecedentes que corresponda para efectos de la devolución del IVA. Entonces, eso nos parecía que era al menos, insisto, porque no queremos el día de mañana que esto se traduzca en una nueva ventana donde eventualmente todos los eventos en Chile que sean seminarios terminen siendo exentos de IVA, que no es el propósito de esta ley. Sí, estamos en la hora. ¿Podemos prorrogar 10 minutos para ver si cerramos este punto? ¿Les parece o no? ¿Solo 10? Ya, prorrogamos 10 minutos. Senador Sangüesa. Una pregunta cortita. Al determinar el porcentaje, porque conociendo la idiosincrasia del chileno, lo normal es que se inscriba el último día. No sé si, pero eso puede alterar el porcentaje de las personas asistentes al evento, por decirlo de alguna manera. O sea, tengo el último día de la inscripción, tengo los porcentajes con que estaría cumpliendo, ¿ah? Pero se me inscribe en una cantidad mayor de nacionales. ¿Cómo operaría el sistema ahí? Juntar las preguntas, senador Provenza. Gracias. En la misma línea de lo que plantea, presidente, el senador Sangüesa, en el fondo, siendo más práctico, el número mínimo son 100, de eso un 60%. Pero si van 400 personas, habiéndose cumplido el guarismo inicial, quiere decir que el resto puede participar, puede estar beneficiado. No. Es que eso es lo que, entonces no me ponga 100, porque si usted me pone 100 es 100. No, es el mínimo. Por eso. El mínimo va a ser, son dos requisitos. Es que ahí hay dos requisitos. O sea, en realidad hay uno, es que son dos los requisitos. Porque si usted tiene un evento de menos de 100 personas, aun cuando tenga el 60% extranjero, no califica. Entonces, por eso es que son copulativos. Tengo que tener 100 o más personas y siempre tener el 60% de extranjeros.
Pero está claro que debe ser copulativo en todo caso, sí. Ya. Presidente, de mi experiencia al menos, de habiendo estado en varios de estos o incluso organizado, este tipo de eventos que probablemente la subsecretaria de Turismo lo conoce mucho mejor, los inscritos están previamente. O sea, aquí la gente, estos son eventos que de hecho se organizan con 2 años de anticipación. Nosotros la asamblea del BID, voy a dar el ejemplo por eso que es el que conozco, no es que se nos ocurrió un mes antes, se decidió 2 años antes. Y 2 años antes, y después la inscripción, estamos hablando del tipo de extranjeros que estamos proponiendo que vengan acá, se hace con mucha anticipación. Y por tanto, toda la locación y donde se elige el lugar y todo, tiene un cupo. Es como, no sé, voy a dar el ejemplo, no, voy a dar un ejemplo mejor, no, pero que lo dé la subsecretaria. Subsecretaria Pardo. Sí, por su intermedio, presidente. Yo, cuando escucho las aprehensiones, me parecen válidas cuando lo pienso en los congresos nacionales que tienen carácter internacional. Y cabe perfectamente todas las aprehensiones que están planteando. ¿Qué pasa que él se inscribe a última hora? ¿Por qué no puede participar más nacionales? Pero de nuevo vuelvo a los ejemplos. Estas son asambleas que ocurren año a año en distintos lugares del mundo. La Asamblea Internacional de Odontología, la Asamblea Internacional de Medicina, la Asamblea Internacional de Kinesiología, o de aseguradoras o de superintendentes de instituciones financieras. Son asambleas nacionales que ocurren en distintos lugares del mundo. Esas asambleas, como dice la subsecretaria Werner, se postulan al menos 2 años antes. Y al postularse hay una cantidad de cupos para los asistentes internacionales. El año pasado, por ejemplo, estuvo la Asamblea de Antártica en Pucón, que fue un tremendo evento. Por ejemplo, nosotros este año, y aprovecho de pasarle un tremendo dato, lamentablemente no en Ñuble, senador, pero va a ser en Punta Arenas, por ejemplo, el Congreso Mundial de Turismo Aventura. Lo postulamos hace 2 años, hace 1 año nos dijeron que sí, vienen 800 delegados internacionales, o sea, y la cantidad de personas nacionales que quieren ir nos siguen presionando, queremos ir, pero hay una postulación máxima. Entonces, sin perjuicio de lo anterior, lo que nosotros sí podemos hacer, y hay un equipo dedicado a esto que se llama el Turismo Mais, es que hayan eventos complementarios y paralelos al Congreso donde sí ocurran eventos de carácter nacional y que dejen un legado, que es parte del objetivo del Turismo Mais. Y es parte de lo que hace mucho sentido. Cómo todo este conocimiento internacional que llega al país deja un legado en el territorio, deja un legado en el país, y eso sí es parte del espíritu que hacemos y que puede ser incorporado sin ninguna duda, que es que hayan eventos complementarios, que lleguen todos los nacionales que quieran, que los profesionales participen. Entonces, quiero hacer esta distinción porque no se alcanza a ver en el detalle, porque en el día a día uno ve tanto congreso, pero en el ejercicio técnico del turismo de congresos, que pareciera que fue más turismo que congreso, es al revés, es cómo posturamos al congreso, pero lo atraemos al país, porque el gasto promedio, voy a poner un punto, ¿no? Pero el gasto promedio de un turista son $65, en este caso llega a 350. Entonces, es muy relevante este punto, senador, y efectivamente por eso es tan relevante que sean más de 100 y a su vez que podamos poner estas otras restricciones. Sí, antes de ver si alcanzamos a cerrar el punto, un solo comentario. Colateral, pero relevante. A raíz de que usted habló de este Congreso Mundial del Turismo Aventura, que es un tema que en regiones tiene mucha convocatoria, porque hay mucha actividad desarrollándose y entidades que están asociándose, creo que sería bueno si pueden invitar a la Comisión de Economía del Senado con la posibilidad que alguno de los integrantes vaya, ¿ya? Porque es un tema en el cual hemos tenido desarrollo, hay experiencia, alguna vez se habló de cómo mejorar la certificación de los agentes del turismo aventura. Hemos tenido casos que comentamos con varios senadores y diputados antes de accidentes bien terribles por falta de expertices, ¿ya? Pero es un tema colateral, yo no me quiero salir, ¿ya? Eso solo se lo comento porque siempre es bueno que pueda haber interesado. Y en lo formal de este punto, yo no sé si quedan aclaradas las dudas, lo votamos ahora para poder seguir avanzando, sería el último punto, ¿les parece? Secretario, tome la votación, por favor. El presidente pone en votación la indicación
26 de Su Excelencia el Presidente de la República para introducir en el proyecto el título que se ha comentado, Tratamiento Tributario Especial para Entidades que Desarrollan Turismo de Reuniones, junto con los artículos 15, 16, 17 y 18 que los contienen y adecuándose el orden correlativo de los títulos y artículos que siguen a continuación. Senador Saavedra, ¿cómo vota? Senador Sangüesa, ¿cómo vota? A favor. Senador Provence, ¿cómo vota? Senador Huenchumilla, ¿cómo vota? Presidente. A favor. Aprobado por unanimidad, presidente. 5-0. Ya, aprobada la indicación 26 del Ejecutivo y seguir. Ya, perfecto. Y seguimos la próxima sesión porque se cumplieron. O sea, las otras. Sí, las otras están declaradas inadmisibles, sí. La Sería 28 y 29. la 28 y 29. Vamos por allá, no nos desordenemos. A ver, la indicación 27 se retira. Perfecto. Y después vendría la. La 28 es meramente formal, es por el reajuste, como que se cambia el número del título, por tanto el título cuarto era el título que ahora pasa a ser quinto, es un tema meramente formal de ajuste. Sí, presidente, Secretario. si me permite. Claro, como dice Diego, es meramente formal, pero sí la Secretaría agradecería que nos indicaran con precisión cómo queda redactado el artículo. Dejémoslo pendiente para Claro, que. porque ahí contiene una propuesta, pero con idea, no la redacción final del artículo. Quedamos para la próxima sesión en el artículo 28, página 27. Hasta ahí llegamos. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.